Estamos en vivo. La clase es Cartas de Rab Shaul y estamos en la primera a los Corintios. Nos corresponde el capítulo 15, pero hoy vamos a ver una introducción al capítulo 15. ¿Se acabaron? Faltan 3. Lo siento, no tengo más. Traje 20 copias. Somos 20 aquí, deben de alcanzar. Si conté bien. Bueno. Hermana Ketita, usted no alcanzó. Sí. Si viene, alcanza. Hay que contestar. Bueno, ¿por qué vamos a ver una introducción a este capítulo? Por el tema que se aborda en el capítulo, ¿verdad? El tema de la resurrección es un tema trascendental en nuestra fe. Es un tema fundamental que debemos de conocer bien. Es la base prácticamente de nuestra fe. Todo el mensaje de las Escrituras se puede decir que gira en torno a este tema. Es parte de la redención, es parte de la restauración. Cuando Adán pecó, se le dijo que al pecar iba a morir. Por lo tanto, la resurrección es fundamental. Conocer y entender sobre este tema. Y en todas las Escrituras, pues un capítulo que es clave sobre esto es Corintios 15, que tiene bastantes versos, ¿no? Es bastante extenso el capítulo, porque presenta a Rab Shaul, si no a detalle, pues sí de una forma extensa lo que es este tema. Entonces, por eso nos vamos a tomar una clase para introducirnos al tema de la resurrección. Entonces, vamos a comenzar haciendo este planteamiento que hizo Job. Allá en el libro de Job, capítulo 14, verso 14, Job planteó esta interrogante, ¿no? que ha sido desde siempre. Y Shabbat pasado estuvimos estudiando parte de Coelet y nos detuvimos en ese tema precisamente. Estuvimos hablando sobre vida después de la muerte. Gracias a la hermana Ketita. Bendiciones, hermana Ketita. Entonces, pero nos quedamos cortos realmente en lo que estuvimos hablando. Y por algo, bueno, ahora nos toca este capítulo y tenemos que empezar por ahí. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Fue la pregunta que se hizo Job. Y es la pregunta que se han hecho millones de personas a través de la historia. Desde que se tuvo conocimiento de la muerte, desde que el ser humano aceptó esa realidad, se dio cuenta de esa realidad, de que había que morir, desde ahí surgió entonces la inquietud: ¿será que una vez que uno muere, puede volver a vivir? Entonces eso es lo que vamos a ver y es lo que vamos a hablar. Entonces todo el capítulo de Corintios 15, primero a los Corintios 15, habla de la resurrección, ¿verdad? La resurrección de los muertos. ¿Y qué es la resurrección de los muertos sino vida después de la muerte? Eso es la resurrección. Entonces, vamos a hablar de esto y para ello pues hay que empezar a hablar primero de la muerte, antes de hablar de la resurrección. Algo que comentamos aquí al inicio, ¿no? Es que el tema de la muerte resulta un tanto como un tema pues inquietante para muchos, un tema, ¿cómo se usa la palabra? Como vetado,
Vudú también, ¿no? Tabú. Vudú es otra cosa. El vudú es como brujería, ¿no? Sí. Es de los haitianos. Por eso nadie quiere los haitianos. No sé qué. Es otra cosa. Bueno, aquí ahorita hay muchos haitianos. Sí, se hizo muy, no, pero sí se hizo muy popular ese tema del vudú ahí en Haití. Sí, es bastante fuerte. Pero esa es otra historia. Acá también tenemos a Catemaco que no se deja, ¿no? En Veracruz. Pero bueno, es tabú, la palabra es tabú. Entonces la muerte es un tema así, tabú. Mucha gente no quiere hablar de eso. Muchas personas tienen fobia a la muerte. El pensar, el solamente pensar en la muerte a muchos los pone mal, al punto de la histeria incluso. Todos los seres humanos en alguna etapa quizás pasamos por eso de tener fobia o terror a la muerte. Piensas en la muerte, piensas en que tienes que morir y entras como en un ataque de pánico o de ansiedad. Entonces, así de fuerte es este asunto, este tema, y por eso la mayoría de la gente lo evita. Pensar que tus seres queridos tengan que morir es algo que te viene a la mente y lo rechazas, dices, no. Entonces, vivimos negados al tema de la muerte. Nos negamos al hecho de morir, nos negamos a que nuestros seres queridos mueran, nos negamos a hablar de la muerte, hasta que, pues inexorablemente llega, porque tiene que llegar. Entonces, es algo que lo tenemos que abordar, y de esto vamos a hablar un poco en esta clase de hoy. La pregunta que se plantea aquí, ¿por qué resulta tan interesante hablar y reflexionar sobre este tema, es decir, sobre la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué sería interesante hablar de la muerte? Básicamente porque nadie se escapa de ella, porque no hace excepción de personas, y eso lo vuelve un tema interesante, pero a la vez y de manera increíble poco conocido, por lo que ya dijimos. Entonces vamos a empezar por definir desde la perspectiva bíblica qué es la muerte, porque desde otras perspectivas, bueno, hay diferentes definiciones de la muerte, pero acá lo queremos entender desde la perspectiva del Eterno. ¿Qué nos revelan las Sagradas Escrituras acerca de la muerte? Entonces, pues, ¿qué creen? Vamos a ir otra vez a la parashá semanal, Bereshit, Génesis, que es donde todo comenzó, el principio de la creación del Eterno, el principio de la vida y también el principio de la muerte. Todo está en Bereshit, en Génesis. Entonces dice Génesis 2, verso 7, entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Estaba leyendo una versión de las Escrituras, no recuerdo qué versión es, que en este texto dice, en lugar de fue el hombre un ser viviente, hay otras que dicen alma, ¿no? Un alma viviente. Pero leí una versión que decía, y fue el hombre un espíritu parlante. Sí, un espíritu parlante. Entonces, que es tomado de las palabras hebreas, tal cual, literal. Lo que dice el hebreo literalmente. Y fue el hombre un espíritu, porque la palabra que se traduce como alma, en realidad en hebreo es espíritu. Entonces vamos a ver ahorita las palabras hebreas acá. Pero me llamó la atención que dijera un espíritu parlante, es decir, que hacía énfasis en la capacidad que el Eterno le dio al hombre de hablar. Lo que veíamos hace rato, ¿no? En la predicación, el poder de las palabras. Entonces, vamos a desmenuzar este texto, Génesis 2:7, ver estas palabras que en un solo verso hay varios términos que son muy interesantes y dignos de considerar por separado cada uno de ellos. Entonces la primera que queremos considerar es la palabra formó.
Entonces Yahweh Elohim formó. Otras traducen creó, ¿no? Creó al hombre. En este caso, formó al hombre. Entonces la palabra formó es una palabra hebrea que en el original es yatzar. Palabra hebrea yatzar, ahí la tienen en sus hojas. Ahí está el número Strong que tiene. Algunos de ustedes tienen la concordancia Strong, ahí lo pueden checar. Entonces, yatzar es la palabra que se usa para decir que el Eterno formó. Y yatzar es esta palabra que se puede interpretar como le dio forma, por eso aquí se traduce formó, porque agarra polvo, el polvo de la tierra, y empieza a darle forma como lo hace un alfarero, ¿no? Con el barro, se empieza a darle forma. Se cuenta una anécdota, bueno, no es una anécdota, es una historia ficticia, en donde los científicos habían logrado avanzar tanto, o sea, tener un avance tal que los científicos, hay un científico que desafía a Dios y que le dice, pues ya logramos a tener el nivel igual que tú, le dice el científico a Dios. Hemos llegado al punto de que podemos crear vida. Entonces Dios le dice al científico, ¿a poco no? Pues si quieres vamos haciendo como que una competencia, ¿no? Vamos viendo a ver qué te parece formar un hombre. Y vamos a ver quién lo hace más rápido. O tú o yo, le dice el Eterno al científico. Oh, sí, científico, sí, ya sabemos cómo lo hiciste y ya lo podemos hacer nosotros también. Ah, bueno, pues vamos a competir, pues, a ver quién lo hace primero. Y entonces va a empezar la competencia y el Eterno agarra su puño de tierra, de polvo, y el científico agarra también. El Eterno le dice, ey, haga usted su propia tierra, porque esa la hice yo. Y pues ahí ya no hubo competencia. Sí, porque la ciencia siempre hace esto, ¿no? Agarra de lo que ya está hecho y trabajan con eso. Pero es algo que nos enseña realmente el creador del universo. Solamente Él es el que hizo todo. En este caso, el polvo de la tierra es la sustancia o la materia prima, pues, que el Eterno usó para formar al hombre. Pero el Eterno creó esa materia prima. Y no tiene igual, ¿sí? Entonces, eso nos enseña esta historia. Y acá nos dice, formó. Tomó polvo de la tierra y empieza a trabajar y a darle la forma que Él quiso darle. Esta es la palabra yatzar. Tenemos la palabra traducida como hombre. La palabra hebrea es Adam, ya la hemos visto otras veces. Adam. Y de esta palabra se derivan otras como dam, que significa sangre, o la palabra Adamá, que significa tierra, ¿verdad? Precisamente. Y no es lo mismo la palabra tierra que la palabra polvo. Vamos a ver aquí que son palabras distintas. Entonces, Adam es traducido como hombre, se entiende como ser humano. Adam, aunque se usa como nombre propio, pero realmente en el hebreo es el ser humano, el Adam. La palabra polvo, su original es afar. Ese es el polvo, no la Adamá, sino polvo. Tenemos la palabra hebrea para tierra, que es Adamá. Y decíamos, el ser humano es Adam. Tú vas a llamarte Adam porque de la Adamá fuiste tomado. Cuando vemos los términos hebreos entendemos los juegos de palabras que se hacen. Es como cuando dice del nombre Yeshua y le pondrás por nombre Yeshua,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En el hebreo se usa un juego de palabras también, con el nombre y con el acto de salvar. En español lo correcto sería, y será su nombre Salvador, porque Él salvará. Entonces te llamarás Adán, porque de la Adamá fuiste tomado. Las escrituras están llenas de este tipo de juegos de palabras. Entonces tierra es Adamá, sopló. El término sopló es la palabra hebrea nafak. Esta palabra tiene diversos significados. Fíjese cómo se usa para expirar, que en este caso expirar sería lo contrario, porque acá se toma como insuflar, o dar vida, pero la misma palabra en el hebreo se usa para expirar. Es decir, el mismo término que se usa para soplar también se usa para extraer. Entonces el Eterno, que es el que da el aliento de vida, también lo quita, lo retira. Y la palabra hebrea se usa la misma para las dos acciones, nafak. Aliento, la palabra hebrea que aparece en el original es neshama. Esta palabra también significa espíritu. Neshama. Vida. La palabra hebrea que aparece en el original es Hay. Tiene ahí una K al principio, pero para nosotros mencionarla es trabajoso. El judío, ese de manera natural, ¿verdad? Hacen ese sonido como le hizo Karen. Pero yo lo Hay. No es como, nosotros lo decimos como más suave, Hay. Pero ellos dicen Hay. Como Lejaim. Nosotros decimos Lejaim. Lejaim. Siempre hacen ese que es esa K. Así. Pero bueno, hay que perfeccionar nuestro hebreo. Neshama. Bueno, Hay, estamos con Hay, vida. Y aquí, aquí hace mención del Lejaim. Lejaim. Hay que practicar. Shalom, shalom, los que están conectados, bendiciones, hermano Aberrus, hermana Patricia, hermana Ketita, hermana Poli. Tenemos 4 virtuales. Baruch Hashem. La otra palabra es ser. La palabra ser. Hoy nomás. Creo que pasó algo. La palabra hebrea que se traduce como ser es nefesh. Entonces ven, son diferentes. Neshama y nefesh son distintas. Nefesh es más la que se traduce como alma y neshama es espíritu. Entonces el ser, fue el hombre un ser viviente, o como dicen otras, un alma viviente. Es la palabra hebrea nefesh. Entonces significa alma, mente, intelecto, voluntad propia. En cuanto a la palabra formó, la primera que vimos, yatzar, esta implica 2 aspectos de la creación del hombre. 2 aspectos, o sea, el Eterno formó al hombre en 2 aspectos, en 2 sentidos. El aspecto terrenal y el aspecto espiritual. El aspecto terrenal, que tiene que ver con los componentes o con los elementos que hay en el polvo de la tierra. Y según la misma ciencia, esto lo comprueba totalmente la ciencia, los mismos elementos que se encuentran en el polvo de la tierra son los mismos elementos que conforman el cuerpo humano. Exactamente, todos los mismos elementos. De que entonces la ciencia comprueba la autenticidad de la Torah, de que el Eterno tomó polvo y del polvo formó
al hombre. Entonces, todos los mismitos componentes, elementos, están ahí. ¿Alguien se sabe los elementos? El agua, el fuego, la tierra. No. Químicos, ¿no? Los elementos químicos que hay en el polvo, El polvo. que componen el polvo de la tierra. Ok. Del agua. Como calcio, esas cosas. Ujú. Calcio, Sí. hierro. Hierro, Sí. Sodio. esos. Ya no se acuerdan de la tabla periódica, ¿verdad? Sodio. Eran muchos. En mis tiempos eran 104, No, ahorita ya. pero ahorita ya son más, ¿no? Como 200 y cacho. Han descubierto o le han quitado. No, han descubierto, han fusionado también. Ya trajeron tierra hasta de Marte, ¿no? Bueno, ahora ya hay más elementos químicos, Vibranio. creo que han descubierto. Allá en los 80 eran 104 y se acabó. Estudiantes recientes, ¿cuántos elementos químicos tiene la tabla periódica? De machina. A ver acá, los sabios de la clase. ¿O reprobaron química? No les dieron química. No, sí. Es que yo lo único que recuerdo que el cuerpo humano está compuesto de nitrógeno, carbono, potasio, hierro, oxígeno y ya. Y ya. Bueno. Hay más, pero es como que son como que cantidades. O el nombre está muy largo y pues, aprendes a Pero bueno. Hay muchos realmente. Los más comunes: hidrógeno, sodio, potasio, zinc, cloro, bromo, yodo, etc. Y hay mucha gente que todavía la tierra dice: esta tierra es mía, o esta tierra es para mí. No, nosotros somos de la tierra. Sí. Es la diferencia. Por eso la sangre sabe a fierro. El hierro que tenemos en la sangre. No sé, no la he probado. Nada más los vampiros la proban. No, cuando te cortan. Bueno, hay que checar la lista de los elementos. Ahora Google ahí nos ayuda, ¿no? Y ver los elementos que componen el polvo de la tierra y que componen también el cuerpo humano. Tengo dudas si también tendremos azufre. ¿Sí? En la tierra. No, y también en nosotros. Sí, pues sí somos de la tierra. No, sí, sí, Luego por eso dicen huele a azufre. Dice que el azufre es un mineral necesario para la formación del colágeno. Ah, sí. Forma parte de la piel. Ya ven, es Pues, bueno el tendones, azufre. ligamentos. Y se lo adjudican a aquel que les platiqué. ¿Qué culpa tiene? Sí. Si no tiene suficiente cantidad de azufre en su cuerpo, esta deficiencia puede causar una serie de problemas de salud, ya que afecta a huesos, articulaciones, tejidos conectivos, procesos metabólicos. Nitrógeno, fósforo. ¿Mandé? Silencio, aluminio. Ah, sí. Ay, no, es bien contaminada. De hecho, bueno, de niños, la mayoría de los niños siempre tiene eso de comer tierra, porque es como un llamado natural. Cuando tienes parásitos. Sí, Los principales minerales en el cuerpo humano son calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, azufre, magnesio, manganeso, hierro, yodo. sale la promotora de la salud inmediatamente. Dice, no, a ver, ahí les van los desparasitantes. No, pues tenemos mucho. Con azufre. Se mueren todos. Magnesio, Sí. manganeso, hierro, yodo. Hay que consumir más azufre, entonces. Cobalto, selenio, silicio, todo eso tenemos. Hidrógeno, nitrógeno. Todo eso. Muy bien, entonces ese es el aspecto terrenal, ¿verdad? O sea, los elementos terrenales, físicos, químicos que están en el polvo de la tierra y que están en nuestro cuerpo. En el aspecto espiritual, que es el resultado cuando el Eterno insufló en el hombre ese soplo de vida, dijimos, se forma el alma viviente, el ser. Pues es el aliento del Eterno que sopla en el hombre y lo que le da vida. Esa parte espiritual es lo que nos permite conectarnos con el Eterno. ¿Sí? La parte espiritual del hombre.
Esto quiere decir que todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos esa parte espiritual. Y en algún momento todos los seres humanos sentimos la necesidad de conectarnos espiritualmente al Creador del universo. O, en su defecto, buscar algo. Dicen algunos comentaristas, el hombre es un ser creado para adorar. Y por eso siempre está buscando algo o alguien a quien adorar. El hombre busca llenar esa parte espiritual de su vida. Y si no conoce al verdadero Dios, entonces suple esa necesidad. Como lo hizo Israel con el becerro de oro. O sea, dijeron el pueblo de Israel, pues Moisés ya no volvió. Y el Eterno, pues ya no oímos nada. Y nosotros necesitamos un Dios. Entonces, va, becerro de oro. 40 días. O sea, no aguantaron 40 días. Eso nos enseña esa lección, ¿no? De esa necesidad imperiosa en el corazón del hombre. De un Dios. Y no le importa cuál. Pero el hombre necesita tener un Dios. Por eso yo siempre he dicho que eso del ateísmo es pura mentira. Sí, Sergio. Dice el Midrash que los israelitas solo aguantaron 13 minutos. Sí, es cierto. 13 minutos. Sí, es cierto, es lo que dice el Midrash. A los 13 minutos ya estaban ansiosos de un Dios. Ahí empezó el proyecto, ¿no? Entonces, así es el ser humano. Esa es la parte espiritual, que como vemos es algo muy fuerte. O sea, nuestra parte espiritual es muy, muy fuerte. Bueno, cuando se nos dice que formó al hombre con el polvo de la tierra, lo que está diciendo es que tomó todos los elementos para crearlo. ¿Para qué lo hizo? Esto es muy interesante, ¿no? Para que cuando el hombre muera, la tierra lo reciba, porque forma parte de ella. Entonces la tierra puede darle la bienvenida al hombre. Entonces por eso dice la Escritura, vas a regresar a la tierra porque de la tierra fuiste tomado. Que se integra fácilmente. Se integra. Como la basura. Exacto. La orgánica. Sí, tenemos este gran problema, ¿no? De la basura actualmente. Tremendo problema en todo el planeta. En cambio, la basura, lo que se llama basura orgánica, se integra, ¿no? Fácilmente, porque ese es el plan original. Pero la basura que hemos creado nosotros, los seres humanos, ese es el gran problema. 1000 años para que se deshaga un vidrio. Un vidrio, las botellas estas de plástico, todo eso, Bolsas. las bolsas, tremendo problema. Entonces, ese es el plan. Entonces, muy perfecto el Eterno, crear al hombre del polvo para que él regresara al polvo. Esto de por sí tumba la teoría que algunos tienen de que Adán no iba a morir. Adán fue creado, diseñado por el Eterno para morir, porque si no, no lo hubiera formado del polvo de la tierra. La manera en que Adán habría de evitar la muerte era comiendo del árbol de la vida. Pero originalmente Adán es formado, es insuflado en él el aliento de vida y así, sin pecar, Adán estaba programado para morir, porque fue tomado del polvo de la tierra. Entonces, otra vez, él iba a evitar esa muerte si hubiese comido del fruto del árbol de la vida. Pero no comió. Y por eso cuando comieron del fruto prohibido son expulsados. No vaya a ser que coma del árbol de la vida y viva para siempre en esa condición de pecado. Por eso decimos que el acto de ser expulsados del huerto del Edén es un acto de misericordia de parte del Eterno. Los está protegiendo. No vayan a vivir para siempre así, en esa condición. Imagínense. ¿Pecador para siempre? No. Entonces mejor sácalo de aquí. Hay que restaurarlo, prepararlo, para que después pueda comer del árbol de la vida una vez ya restaurado. Entonces la parte de la formación física del hombre es para que él pueda regresar
a la tierra de donde él fue tomado. Dice aquí también que asimismo el hombre está formado de elementos que son compatibles con la propia tierra, de manera que en los últimos tiempos el Señor soplará de su espíritu y de estos 4 ángulos vendrán resucitados sus escogidos. La profecía de los huesos secos es impresionante, ¿no? Ezequiel 37. Cuando, bueno, no nos tenemos que imaginar, bendito el Eterno, ahora hay algunos videos que se han hecho, algunas imágenes, como la canción esta de la canción de Ezequiel, de Paul Wilbur. Usted ve el video y hay un video que está con unas imágenes así animadas de los huesos secos y tomando forma. Están todos ahí regados. Hijo de hombre, vivirán estos huesos. Ordénales, y empiezan a juntarse los huesos, a pegarse, a levantarse, y luego la carne y luego todo. Y finalmente el aliento de vida sobre todos ellos para que regresen a la vida. O sea, un cuadro impresionante de la resurrección final. ¿Sí? Acá se nos habla entonces en esa profecía del tema de la resurrección en relación a la creación. O sea, el hombre formado del polvo de la tierra, pero con la necesidad del aliento de vida que venga de parte del Eterno. Entonces, entendiendo esto, podemos entender el tema de la muerte. El tema de la muerte en ambos aspectos. Ya hemos dicho que Adán murió espiritualmente, primero. Entonces, primero muere espiritualmente. ¿Qué es lo que pasa? La gloria del Eterno se retiró de ellos. ¿Por qué la Escritura dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? La luz, que era la gloria del Eterno, está sobre Adán y Eva. Los cubre. Aquella luz que cubría sus cuerpos, por lo cual no necesitaban ropas, porque esa luz los cubría completamente. Al momento que ellos pecan, o sea, que ellos cometen el acto de desobediencia, esa luz se retira de ellos. Por lo que ya dijimos, no puede haber comunión entre luz y tinieblas. Y es cuando ellos se ven el uno al otro desnudos. Porque ya no hay Shekinah en ellos, ya no hay presencia divina en ellos. Eso es el equivalente a muerte espiritual. ¿Qué es la muerte? Es una separación. Una separación, en este caso, del Eterno. Cuando hablamos de muerte espiritual, es que la presencia divina se aparta de nosotros. Cuando la Escritura dice que el Eterno a los altivos mira de lejos, ¿qué está diciendo? Que las personas altivas son muertos espirituales. No tienen vida espiritual. El Eterno los mira de lejos. El Eterno no quiere estar ni tantito cerca de una persona altiva, de una persona orgullosa. Yeshua dijo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán mi voz. Está hablando de personas que están ahí, que hablan, que se mueven, que caminan, que escuchan, etc. Pero están muertas espiritualmente. No hay presencia divina en ellos. No hay sensibilidad hacia la palabra del Eterno. Entonces están muertos espiritualmente. Esa es la parte de la muerte espiritual. Y la parte de la muerte física, como ya dijimos, eso ya estaba programado. O sea, el hombre fue programado para morir físicamente desde el principio, aún sin pecar. Entonces, eso es la muerte. Ahora, la muerte física no es otra cosa sino que el cuerpo deja de funcionar. Y el cuerpo deja de funcionar porque el aliento de vida del Eterno es retirado. Clínicamente hablando, decíamos la semana pasada, hay muchos casos registrados de personas que han muerto clínicamente, es decir, que ya no presentan signos vitales. La hermana Ángela nos puede decir, ¿no? O sea, una persona es declarada clínicamente muerta ¿cuándo? Cuando el corazón deja de marcar el trazo que ya no está funcionando. El pulso. Clínicamente ahí está muerto.
Sí, todos hemos visto quizás en videos, en películas, ese famoso, la señal, ¿no? Y luego, Nosotros trabajamos, cuando trabajamos en Zenith, nosotros éramos analizadores de fallas, en este caso de módulos electrónicos. Y una manera en que analizábamos precisamente los módulos o las televisiones, usábamos una herramienta que se llama osciloscopio, que es el mismo que usan en los hospitales. ¿Sí? Un osciloscopio. Un osciloscopio es un aparato para medir formas de onda. Entonces nosotros checábamos, en este caso, la vida de una televisión. Checábamos con señal. Aquí sí hay señal. Aquí sí hay aquí se perdió la señal. ¿Okay? Entonces empezábamos a buscar la falla, ¿no? Pero sí teníamos esa señal. Entonces el corazón está emitiendo esa señal, esa forma de onda que se ve ahí y que se escucha, tiene un sonidito también. Pero cuando se corta esa señal es cuando ya se oye y ya no hay pulso y la línea se queda recta. No hay forma de onda, no hay señal. Hay un video que anda circulando muy reciente, digo, hay muchos, y si es verdad o no, no lo sé, ¿verdad? Pero me impresionó porque se ve que están los médicos y está una cámara tomando, intentan reanimar a un paciente masculino, por cierto, y de repente se escucha y se ve una imagen donde se sienta como que como humo, se sienta y se levanta. Yo no sé si sea real o no, porque yo me quedé pensando realmente si el alma sale con esa figura humana que teníamos o no, ¿verdad? O sea, al final de cuentas será editado o no será editado, pero me causó bastante, pues sí me dejó ahí como que un cuestionamiento, ¿no? El momento que sale el alma, como sale exactamente como está el ser humano, así sale, se sienta, la persona físicamente está entendida muerta, pero se sienta y se va. Pues está el tema controversial, ¿no? Del famoso peso del alma también, que algunos dicen es un mito, otros dicen que es realidad. Los famosos 21 gramos, que supuestamente toda persona al morir baja 21 gramos y dicen es porque salió el alma, entonces pesa un poco menos. Relatos médicos dicen que sí. Sí, por eso digo que es muy controversial. Hasta hay una película, ¿no?, que se llama 21 gramos. La vi hace muchos años, ya ni me acuerdo, pero 21 gramos. La voy a volver a ver. Hay algo, porque yo le digo que sentí ese desgarre que Sí. Y le dije, aquí no quedaron nada más que gracias a Dios que No, todavía no. Sí, el caso muy reciente, un buen amigo tuvo una experiencia así de hace poquito, me platicó y él dice que él se vio a sí mismo ahí donde estaba acostadito en la cama del hospital. A él le habían dicho que no se durmiera porque si se dormía corría el riesgo de no despertar, y resulta que pues estuvo 3 noches sin dormir y ya no aguantó. Se durmió y en esa experiencia se vio a sí mismo y vio cosas, imágenes. Decía que había visto a sus seres queridos, su esposa, sus hijas, que estaban ahí sonriendo y diciéndole adiós, y él así despidiéndose, pues ya, pero de pronto despertó. Entonces, pues una experiencia y como ese testimonio de muchos, ¿no? Entonces, como dice la hermana, de que hay algo, o es la misericordia del Eterno, ¿no?, que te permite en momentos así tener ese tipo de experiencias que te puedan dar algo de paz, no sé. Pero bueno, con todo esto entendemos un poco el tema de la muerte física y el tema de la muerte espiritual. Ahora, hablar de resurrección o hablar de vida después de la muerte es entonces hablar de la posibilidad de que una persona muerta espiritualmente, primero, pueda volver a vivir. Si un muerto espiritual puede volver a vivir espiritualmente, pero también una persona que muere físicamente puede volver a vivir.
Ese es el tema que está sobre la mesa con la palabra resurrección. No solamente hay resurrección del cuerpo, hay una resurrección también de la parte espiritual de la persona. Adán murió espiritualmente. Adán necesitaba volver a vivir espiritualmente. Y recuerde, Adán, estoy refiriéndome al ser humano, no al padre Adán, sino al ser humano en sí. Todos nosotros nacimos muertos espiritualmente. Necesitamos volver a vivir en ese sentido. Y el otro aspecto es el físico, por eso lo planteamos aquí, en estas dos líneas. Así fuimos formados. Fuimos formados físicamente y espiritualmente. Morimos en ambos aspectos, pero se puede volver a vivir otra vez. Ahora sabemos que hubo un grupo, y todavía hay grupos así, ¿no? Pero en la resurrección. Pero sabemos que hubo un grupo en tiempos de Yeshua que no creía en la resurrección. Y curiosamente, los saduceos eran personas que ellos creían solamente en el mensaje de la Torah. Es decir, ellos no aceptaban otros libros, que Josué, Jueces, que los profetas, no, ellos no aceptaban nada. Ellos nada más la Torah, nada más los 5 libros de Moisés y se acabó. Eso era todo lo que era palabra de Dios para ellos. Por eso, cuando ellos cuestionaron sobre el tema de la resurrección, y Yeshua habla con ellos de la resurrección, Yeshua les presentó una evidencia en la Torah. ¿Recuerdan qué fue la evidencia que Yeshua les presentó? ¿Cuál texto? ¿De qué texto les habló? ¿O lo presentó como evidencia de que la Torah sí habla de resurrección? Que en este caso es vida después de la muerte. En el caso de los 7 maridos que tuvo una mujer, ¿no? Una mujer que tuvo 7 maridos diferentes hermanos. Bueno, ellos le plantearon el estudio de caso, ¿no? Y dijeron, un caso, pues, en este caso, ¿quién se queda con ella? ¿No? Y él dijo, vean y se casan, dan el casamiento. Yeshua les dijo, por respuesta, para empezar, están equivocados. Ustedes son unos ignorantes de la Torah. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Hashem. No conocen la Torah. Se dicen que saben mucha Torah, no saben nada. Pero luego les cita un texto. Y el texto que les cita es el encuentro de Moshe con Hashem en la zarza. Dice que nunca han leído. Dios. Nunca han leído ahí cuando dice la Torah. ¿Cómo se presentó el Eterno ante Moshe? Yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Los patriarcas están vivos, no están muertos. Entonces, ese texto Yeshua lo presenta como evidencia de vida después de la muerte, evidencia de resurrección. Los patriarcas están vivos. Para el Eterno nadie está muerto, todos están vivos. Entonces es difícil, ¿no? Nosotros vemos el texto y decimos, pero ¿cómo ese texto me demuestra? Pues Yeshua dijo que sí. Y Él lo presentó como evidencia ante ellos. Pero como probablemente no entendemos muy bien ese texto, vamos a ver otros. Vamos a ver otros aquí, otras referencias. El resto de nuestra clase de hoy no son otra cosa más que referencias bíblicas sobre vida después de la muerte, pero sobre todo el Tanakh. Recordemos qué es el Tanakh. Los apóstoles y la Torah. ¿Qué? No. La Torah. ¿De dónde viene el término Tanakh? Torah. Y que tuve. Torah, Nevi'im y Ketubim, que es la Torah, los escritos y los profetas. Sí. De ahí viene esta palabrita Tanakh, que para nosotros es el mal llamado Antiguo Testamento. Es el Tanakh. Sí. Y digo mal llamado porque pues no debería de ser llamado así, pero bueno, para facilitar las cosas, para mucha gente pues le seguimos llamando así para que nos puedan entender. Pero el Tanaj es ese, son esos 39 libros
Y vamos a ver evidencias ahí, no del Brit Hadashah, no del Nuevo Testamento, porque ahí sí hay bastante sobre esto. Pero como muchos no aceptan el Brit Hadashah, bueno, vamos a evidencias para los saduceos y todos los que piensen como los saduceos. Vamos a evidencias de vida después de la muerte ahí en el Tanaj. Génesis 25:8. ¿Qué dice hermana Felipa? Y habló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Cuál es la evidencia de que hay vida después de la muerte en ese texto? Salvó el espíritu. Que fue Fue unido a su pueblo. Fue unido a su pueblo. Fue unido a su pueblo. Muy interesante, ¿verdad? Porque se supone que con Abraham comienza el proyecto de un pueblo elegido. Y ahí dice, y fue unido a su pueblo. Muy buena pregunta, hermano Carlos. ¿Y cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? Hay dos explicaciones, ¿no? Una, el tiempo del eterno, otra vez. En el tiempo del eterno, cuando la persona muere, ya todo está hecho. Entonces, ahí está el pueblo. O la otra es simple y sencillamente que antes de Abraham hubo hombres justos, como Adán, como Noé, como Set y varios otros que seguramente siguieron las instrucciones del Eterno y son llamados pueblo. Entonces esos que fueron fieles, obedientes y que mueren en una buena relación con el Eterno son llamados pueblo, a los que Abraham se unió al morir. Pero esa frase, fue unido a su pueblo, es la evidencia de vida después de la muerte. Génesis 35, 28 al 29, Sergio. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo, lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Otra vez vemos que la muerte, otra vez se identifica la muerte física como exhalar el espíritu. O sea, el aliento de vida sale y en ese momento la persona está muerta físicamente. Pero dice, otra vez la evidencia es, y fue recogido a su pueblo. Otra vez en el patriarca Isaac. Y lo mismo vamos a ver con el patriarca Jacob. Vamos a ver lo mismo. Él dijo primero, antes de morir, él dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Y al final del texto dice, y fue reunido con sus padres. Entonces hay evidencias ahí de esta vida después de la muerte. En Deuteronomio 32, versos 48 al 50, vemos que ocurre lo mismo con Moisés y también con Aarón. Ahí nos dice la Torá, habló Yahweh a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Ambos entonces, Moisés y Aarón, murieron, pero fueron unidos a su pueblo. O sea, estas son evidencias de una vida después de la muerte. Otro personaje tan antiguo como Moisés, o quizás incluso anterior a Moisés, es Job. Este Job que dijo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Oiga, qué tremendo, ¿no? Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Por qué creen que este hombre era catalogado por el mismo Eterno como un varón justo, recto, perfecto, apartado del mal, temeroso del Eterno, sabio además? El conocimiento que tenía este hombre de las cosas espirituales. Él está hablando de resurrección claramente. Él está hablando de que ya cuando mi cuerpo sea deshecho, ya cuando se haya unido con la tierra, incluso habla del Redentor. Está hablando de Yeshua. Si yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántas cosas encierran estas palabras de Job, no?
cuánta enseñanza profunda. Pero básicamente está hablando de vida después de la muerte. Y ahí tenemos muchas más evidencias. Salmo 16, Salmo 22, segundo de Samuel, capítulo 12, verso 23, cuando David dijo de su hijo: yo no lo puedo hacer volver, pero yo voy a él. Yo voy a unirme a él, donde él está. Isaías, el capítulo 26, 19, mire, muy claro. Tus muertos, ¿qué dice? Vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. ¿No es eso resurrección? Si eso no es, entonces ¿qué? Entonces aquí ya vimos evidencias en la Torah, estamos viendo evidencias en el resto del Tanaj acerca de enseñanzas sobre vida después de la muerte. Ahí está Daniel, que es un texto pues básico, fundamental sobre el tema de la resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12 es quizás el texto que habla más claramente de la resurrección en todo el Tanaj, y que incluso cuando lo cotejamos con los pasajes de Apocalipsis, entendemos que Daniel está hablando precisamente de dos resurrecciones, igual que lo hace Apocalipsis. Cuando Apocalipsis habla de la primera resurrección y habla de una segunda resurrección. Y dice Apocalipsis: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Estos estarán evitando la segunda muerte. Y Daniel prácticamente dice lo mismo. Dice que habrá una resurrección para vida eterna y habrá otra para vergüenza y confusión, o sea, para juicio. Está hablando de dos resurrecciones. Tenemos entonces, hermanos, en esta introducción a 1 Corintios 15, bien sentadas las bases sobre el tema de la muerte. Hay muerte espiritual, hay muerte física, pero hay resurrección espiritual y hay también resurrección física. Ya con estas bases ahora sí estamos, pero bien listos para meternos de lleno al tema del capítulo 15 de 1 Corintios. ¿Cierto? Los dos así como que... ¿De qué hablamos? más o menos, ¿no? Otras 5 clases como esta y ahora sí le entramos. 1 Corintios 15 es, dijo un hermano, ¿no? Un vistezote. Un vistezote. Hermano que nos visitó, hoy vino, ¿verdad? También. La vez pasada me dijo, oiga, hermano, aquí sí que se alimentan bien. Aquí nada de lechita, por lo que veo. Aquí puro bistec todo el tiempo. Así somos nosotros. Nos alimentamos bien. Sí. Me hizo recordar a un hermano ahí que trabaja en un centro comercial, de estos que te vigilan ahí los coches. Y sí, me estaba ayudando a subir ahí algunas cosas. Entonces abro yo la camioneta, la puerta de atrás, y traía yo pues la Biblia esta, ¿verdad? Bueno, no esta, sino la mía, pero traía esta y la tenía ahí, y ya sube las cosas y la ve y la agarra así, dice, oiga varón, usted sí que se alimenta bien, dijo, mira nada más. La empezó a ojear y dijo, esto sí que es buen alimento, solo lo mejor, ¿verdad? y pues sí, así decía este hermano, aquí nada de lechita, aquí veo que puros temas fuertes, no profundos. Así es, bendito Hashem, así es la perspectiva hebrea, ¿no? De las escrituras.
Ya, y así dice Rab Shaul. Nunca acaba. Ya lechita, ya no, ya dejen esa lechita, ya hay que comer sólido y bien. ¿Sí? Entonces, 1 Corintios 15, siendo un fundamento tan importante de la fe, es un texto crucial, pero es bastante profundo. Entonces, por eso vimos esta introducción y a ver cómo nos va con el capítulo del próximo Shabbat. Primeramente el Eterno, léanlo verso por verso, traten de entender, desmenuzar, tomen notas, consulten palabras que no conozcan, los que tienen concordancia, vayan ahí, referencias a dónde me manda, traten de comprender mejor, porque si nos vamos a meter en un tema que es bien profundo. Diego. La resurrección de los muertos por medio de la resurrección de Mashiach. Este es el tema. Nos despedimos. Shalom. Bendiciones. Los que se unieron a nuestra clase. Nos vamos.